Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, borrador del confinamiento. En este vídeo voy a ofrecer algunos comentarios o explicaciones acerca de lo que yo considero que debería hacerse para evitar la tragedia que ya está sucediendo en España con el aumento desproporcionado de personas contagiadas por causa del coronavirus. Comenzando por Asturias, cabe decir que el Principado de Asturias pide a la población que se quede en casa al desbocarse la pandemia, pero estas peticiones me parece que son insuficientes porque mucha gente no hace caso a estas recomendaciones y ya se ha comprobado a través de la experiencia de los últimos meses. Por otra parte, hay una situación muy preocupante en el Hospital de Cabueñes, ya que según dice la prensa, y parece ser que se puede comprobar, los pacientes en la planta de urgencias están hacinados sin medidas de seguridad ni intimidad en habitaciones y pasillos, y en algunos casos tienen que esperar hasta 3 días por una cama. En consecuencia, el Hospital de Cabueñes de Gijón está colapsado. Tienen que derivar pacientes a otros hospitales, a otros centros, etcétera, a la sanidad privada, a lo que sea. Y eso ya es algo realmente terrible, que tenga que estar ya pasando esto pues a finales de octubre. Pero hay una noticia esperanzadora. El gobierno prepara ya un borrador para que las autonomías puedan confinar, pero parece ser que no se lo toma demasiado en serio porque, a mi juicio, y lo digo con todo el respeto para el gobierno central, porque son demasiado optimistas los expertos de la Moncloa. En definitiva, consideran que, bueno, son medidas probablemente que hay que desarrollar para que las autonomías puedan confinar y que no haya problemas de tipo legal o jurídico, pero eso puede ser claramente insuficiente. Por otra parte, Salud en Asturias prepara el hospital de la Feria de Muestras de Gijón ante una situación extrema. Por si no fuera suficiente, la alcaldesa de Gijón hace unas declaraciones que están muy bien, en las que asegura que la situación en Gijón es alarmante, y lo es, y también en toda Asturias, porque el número de casos en proporción es mayor que el de Madrid. Por otra parte, como ya insinuaba hace un momento, los expertos de la Moncloa, o sea, los expertos del gobierno, dicen que si las actuales medidas no tuvieran efecto, las que se llevan implantando hace unas semanas, pues habría que echar toda la carne en el asador desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre, para, de esa manera, según dicen los expertos, llegar a Navidades y tener una incidencia del virus menor que la actual. Esto se puede comentar de muchísimas maneras y con muchísimos comentarios. Primero, suponer que en Navidades va a haber una incidencia del virus menor que la actual es muy discutible. Probablemente no vaya a ser así. Y además, si la incidencia del virus baja muy poco o baja poco, no es suficiente tampoco. Y lo más probable es que suba. Eso empezando por esa cuestión. Además, se podría comentar también que probablemente esta pandemia siga extendiéndose con mucha fuerza, con mucha virulencia, valga la expresión, precisamente en todo el mes de noviembre, en diciembre, incluso en los meses siguientes del próximo año 2021. En consecuencia, ¿por qué? Pues porque hay mucha población que es de riesgo. Por ejemplo, en Asturias, con una tasa de natalidad muy baja, pues la población mayor es muy abundante, afortunadamente, y realmente la población está envejecida y eso va a suponer pues probablemente más ingresos, etcétera. Con lo cual, y eso puede pasar en otras zonas de España, en que también la natalidad es baja. E independientemente de la natalidad, de la tasa de natalidad, pues también hay otra serie de circunstancias que están indicando a los expertos, a los virólogos, a los médicos, que pues la incidencia del coronavirus va a ser muy alta en los próximos meses, no solamente en periodos de 15 días o de un mes, sino en los próximos meses. Y esto parece que los expertos de la Moncloa no lo tienen en cuenta, o lo consideran como secundario, o que eso no va a pasar. Pero es lo más probable que vaya a suceder. Pero es que además, cabe decir que, llegado el caso, pues también dicen, se dice en la prensa, por ejemplo, que se podrían mantener los colegios abiertos y decidir hasta dónde llega la hasta dónde llega la actividad imprescindible. Esto desde las fuentes del gobierno o de los expertos del gobierno. Claro, pensar que en los colegios no hay tanto problema porque hay una tasa de incidencia del coronavirus aparentemente baja es mucho decir. Primero, porque virólogos de gran categoría, expertos médicos, están diciendo que pues realmente puede haber casos asintomáticos bastantes en los colegios, en los centros educativos en general, y eso pues es un factor de riesgo muy alto. Y también dicen virólogos expertos que lo lógico y lo coherente, siguiendo las directrices médicas mejores de salud pública, sería que en cualquier región, ante una incidencia muy alta
de contagios de coronavirus, ante muchos contagios, pues habría que volver a la enseñanza virtual, a la enseñanza en casa, a través de Internet, a la teleenseñanza. Y esto pues parece que no ha calado en los expertos del gobierno, o que no lo quieren considerar. Y esto también es algo grave o muy grave. Nadie duda, y yo tampoco lo dudo, de que las clases presenciales en los centros educativos son algo muy importante, son un valor, tienen un valor acreditado y eso nadie lo pone en cuestión. Pero los casos están creciendo, por ejemplo, en los centros educativos de Asturias, y ya en los últimos datos ya se reflejan 847 alumnos confinados. Y como dicen algunos, somos reflejo de lo que pasa en la sociedad. Realmente, por ejemplo, hay una información que proviene del presidente de Cantabria, y lo digo con todo el respeto a él, ya que me cae muy bien, el señor Revilla, y que dice que, bueno, que para evitar más casos de contagio a veces conviene tener a los alumnos en los centros educativos, aunque sea en un periodo en parte de vacaciones, para que no vayan saltando de casa en casa o visitando casa en casa y no sigan aumentando los contagios y no se sigan contagiando la gente. Realmente pues es absurdo decir eso, porque los contagios ya se producen en todas las partes del ámbito de la sociedad, del ámbito social. Por las tardes cualquier persona se puede contagiar si tiene muchas relaciones sociales o tiene bastantes relaciones sociales, tenga la edad que tenga, podríamos decir. Con lo cual se rebaten todos ese tipo de argumentos de que no hay riesgo, por ejemplo, en distintos ambientes, ¿no? El riesgo lo hay en todos los sitios. Por supuesto, está muy bien que se pongan todas las medidas de control, pero los riesgos están presentes. Y por lo tanto, si los expertos, los virólogos dicen que si hay muchos casos de contagio en una comunidad autónoma hay que cerrar los institutos, los colegios, los centros educativos, pues eso sería lógicamente lo que habría que hacer para no poner en riesgo la salud de toda la población. Por otra parte, el ministro Illa considera que España no necesitará el confinamiento en casa para frenar el virus. Pues habría que decir que se puede dudar mucho de que eso sea así. La prueba está en que ya está aumentando exponencialmente el número de contagios y que ya, por ejemplo, en Asturias y en otras comunidades, como en Cataluña, ya se plantean el confinamiento en casa. Con lo que parece que se está poniendo en entredicho lo que afirma el ministro, lo que piensa el ministro. Y lo digo con todo el respeto. En consecuencia, no se trata solo de frenar el coronavirus, es que hay que bajar muchísimo la tasa de contagios por 100.000 habitantes, y eso no se va a conseguir simplemente porque disminuya un poco la tasa de contagios. Ese es otro punto también a considerar, cuando además lo más probable es que aumente el número de contagios. Por lo tanto, se están tomando medidas tarde y mal, podríamos decir. Además, el Principado de Asturias, el gobierno del Principado de Asturias, advierte a los concejos asturianos de que el confinamiento está próximo, a pesar de lo que dice el señor Illa, por ejemplo. Asturias también, realmente ya está pidiendo ayuda a clínicas privadas tras 435 casos en un día. Y también pide más camas hospitalarias, etc. Además, Salud alerta, y es un poco insistir en lo mismo, a los alcaldes asturianos: el confinamiento domiciliario está próximo. En consecuencia, se puede decir que Asturias pues está en una situación de grave riesgo o gravísimo riesgo, ya que, como también comentaba al principio, Asturias supera a Madrid en la incidencia del COVID por cada 100.000 habitantes. Parece como si desde Madrid, desde el gobierno central, no tuvieran en cuenta todas estas cuestiones de la incidencia del coronavirus, por ejemplo, en Cataluña, en Asturias, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, y es como si quisieran delegar la responsabilidad por cuestiones de salud pública a las propias comunidades autónomas. Es como si fuera a mirar para otro lado. Realmente se necesita un cambio de actitud por parte del gobierno, por parte, a mi juicio, del Ministerio de Sanidad, del presidente del gobierno, y si no, quizás lo que vaya a suceder es que lleguemos a superar la tragedia de lo que pasó en los meses de marzo y abril. Y eso es algo muy grave sabiendo lo que ya sucedió hace unos meses. Y se tuvo todo el verano para tomar más medidas, para comprar más material y para incrementar el rigor de las medidas para evitar la movilidad. Y no se ha hecho suficientemente bien. Las pruebas son evidentes. No se puede esperar ya más. Hay que tomar medidas realmente muy duras, las últimas que quedan, y después ya no hay más.
Pero si no se toman esas medidas últimas por miedo a perjudicar mucho la economía, pues al final habrá probablemente, por desgracia, muchas más muertes, muchas más secuelas de los enfermos que lleguen a contraer el COVID-19, etcétera, etcétera. Y esto, pues ningún país se lo puede permitir. Por ejemplo, en Francia ya han ido al confinamiento en casa, de una forma muy clara, muy rotunda. Es verdad que Francia tiene más población, tiene pues más de 60 millones de habitantes, pero diríamos en proporción España está a un nivel similar al de Francia. Y en Francia lo están haciendo, el confinamiento en casa, y aquí el gobierno no se atreve a hacerlo todavía. Lo hace preparando pues un borrador de confinamiento la próxima semana probablemente para que a mediados de noviembre pueda cerrarse con un confinamiento total del país. Y eso parece algo demasiado tardío. Diríamos que se podrían evitar muertes, se podrían evitar muchos más ingresos hospitalarios, muchos más contagiados si se hiciera ahora mismo ya, pero el gobierno no quiere hacerlo, probablemente por razones de tipo económico. Pues a mi juicio eso está muy mal, porque la deuda pública se puede pagar en 20 o 25 años, pero la salud y la vida no se puede devolver a los que mueren. Y la vida pues es algo más importante que la economía. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Hasta siempre.